El sol de Arizona caía como plomo fundido sobre Frontera Seca, un pueblo encajado entre colinas resecas y el vasto desierto de Sonora, a un suspiro de la línea invisible que lo separaba de México. El aire vibraba con el calor y el zumbido de los insectos, un lienzo sonoro sobre el que se pintaba la vida lenta y polvorienta del lugar. En las afueras, en un taller modesto pero impecable llamado Engranes y Alma, Sofía Herrera trabajaba con una concentración que aislaba el mundo. Sus manos, finas pero fuertes, se movían con precisión quirúrgica sobre el motor abierto de una vieja Ford F-100. Cada herramienta encajaba, cada pieza volvía a su sitio con una lógica implacable. Era una mujer de pocas palabras, de mirada oscura e insondable que parecía ver más allá de la superficie de las cosas y las personas. El señor Benavides, dueño de la camioneta y de la tienda de abarrotes del pueblo, la observaba con una mezcla de gratitud y asombro. Como nueva, Sofía, como siempre, dijo el anciano, su voz rasposa. No sé qué haríamos sin ti. Sofía apenas levantó la vista, un levísimo atisbo de sonrisa curvando sus labios. Funciona. Es lo que importa, Armando. En el otro extremo del pueblo, en la penumbra fresca del último trago, Mateo Garza limpiaba un vaso con parsimonia. Ex-sheriff, ahora dueño de la cantina, sus ojos cansados lo habían visto todo, o casi todo. Observó a Sofía cruzar la calle polvorienta, su figura esbelta moviéndose con una gracia contenida, casi felina. Esa mujer, murmuró para sí, es un misterio envuelto en grasa de motor. Frontera Seca era así, una comunidad de gente trabajadora, curtida por el sol y la escasez, resignada a la dureza de la vida fronteriza, donde los secretos se enterraban tan profundo como las raíces de los saguaros. La monotonía sofocante se rompió una tarde con el estruendo de motores Harley modificados y el hedor a gasolina barata. Eran los chacales del desierto, una banda de motociclistas que había empezado a extender su sombra desde el otro lado. Al frente, sobre una Indian Chief tuneada con cuernos de animal en el manillar, cabalgaba Ricardo el Coyote Jiménez. Alto, corpulento, con una cicatriz que le cruzaba la ceja izquierda y le daba una mirada permanentemente torva, el Coyote disfrutaba del miedo que su presencia infundía. Detuvieron sus máquinas frente a la tienda de Armando Benavides. «Don Armando», bramó el Coyote, su vozarrón resonando en la quietud, «hemos venido a ofrecerle nuestra protección, por una módica tarifa, claro». Armando, pálido pero digno, intentó negarse. La respuesta fue una patada a un saco de patatas que se desparramó por el suelo y una risa cruel de los secuaces del Coyote. Desde Engranes y Alma, al otro lado de la calle, Sofía lo vio todo. Su rostro permaneció impasible, pero en sus ojos oscuros se encendió una chispa peligrosa, un destello fugaz de algo antiguo y letal. El Coyote, al girarse, la vio observar una mujer solitaria de pie en la puerta de su taller. Una sonrisa depredadora se dibujó en su rostro curtido. Poco después, el estruendo de las motos se detuvo frente a Engranes y Alma. El Coyote desmontó con parsimonia, seguido por su lugarteniente, un tipo brutal apodado el Perro. «Bonito taller, muñeca», dijo el Coyote, paseando la mirada por el ordenado interior. «Un lugar así necesita protección. Los chacales cuidamos de los nuestros». Sofía se secó las manos en un trapo, su calma un muro de hielo. «Mi negocio se protege solo, gracias». La sonrisa del Coyote se desvaneció. La frialdad de la mujer, su ausencia de miedo visible, lo desconcertó y enfureció a partes iguales. Era un desafío. «Ya veremos, preciosa», siseó, sus ojos brillando con malevolencia. «Ya veremos quién protege a quién en este maldito desierto». Se marcharon dejando tras de sí una estela de amenaza y el olor rancio a escape. Sofía permaneció inmóvil, escuchando el rugido de los motores alejarse. La paz que había buscado con tanto ahínco en Frontera Seca empezaba a resquebrajarse. Esa noche, la respuesta del Coyote no se hizo esperar. Al llegar al taller por la mañana, Sofía encontró las ventanas rotas y el proyecto de restauración de un Chevrolet Bel Air clásico, en el que había invertido semanas, brutalmente dañado. Pintura rayada, tapicería rasgada. Era un aviso claro, una muestra de poder barata. Mientras evaluaba los daños, una imagen fugaz asaltó su mente. Una explosión lejana, el olor a pólvora, gritos ahogados y su propia mano, más joven, manchada de una sangre que no era suya. Sacudió la cabeza, apretando los puños hasta que los nudillos se le pusieron blancos. Había intentado enterrar a la navaja, la estratega y ejecutora de los escorpiones de hierro, pero el pasado, como el polvo del desierto, siempre encontraba una rendija por la que colarse.
Decidió actuar, pero a su manera, con la precisión silenciosa que la había definido. La noche siguiente, una figura oscura se deslizó por las callejuelas de Frontera Seca. Sofía, vestida con ropa ceñida y oscura, se movía con la agilidad de una sombra. Localizó las motos de varios chacales aparcadas cerca de una cantina de mala muerte. Con herramientas que parecían extensiones de sus propias manos, cortó cables de encendido, introdujo arena fina en los depósitos de gasolina, aflojó tornillos cruciales. Un sabotaje limpio, casi invisible, diseñado para frustrar, para sembrar la duda. Antes de desaparecer, dejó una pequeña pluma de coyote rota por la mitad sobre el asiento de la moto del perro. Un mensaje sutil en un lenguaje que solo los depredadores entendían. El coyote montó en cólera. Sus hombres, acostumbrados a la violencia directa, no entendían los fallos mecánicos simultáneos ni la pluma rota. El miedo y la superstición empezaron a cundir entre los menos inteligentes. Claro, aquí está el texto que pediste. Como represalia, el coyote intensificó la presión sobre el pueblo. Las extorsiones se volvieron más agresivas, las palizas más frecuentes. La tensión en Frontera Seca se podía cortar con un cuchillo. Mateo Garza, desde la barra de El Último Trago, no era tonto. Notó la extraña coincidencia entre los problemas de los chacales y la presencia enigmática de Sofía. Una noche, cuando ella entró a por una cerveza solitaria, la confrontó. ¿Sabes algo de lo que está pasando, chica?, preguntó, su voz baja y directa. Pareces demasiado tranquila para todo el infierno que se está desatando ahí fuera, y esos chacales andan más revueltos que un nido de víboras. Sofía lo miró fijamente, sus ojos oscuros, impenetrables. El coyote es un perro rabioso, Mateo, y los perros rabiosos muerden más fuerte cuando se sienten acorralados o enfermos. Quizás alguien le está dando una medicina que no le gusta. No dijo más, pero la advertencia críptica y la frialdad de su tono dejaron a Mateo con más preguntas que respuestas. Sin embargo, una semilla de respeto mezclada con una creciente inquietud comenzó a germinar en el viejo ex-sheriff. Mientras tanto, Sofía continuaba su guerra silenciosa. Utilizando su conocimiento de las rutas de contrabando del desierto, vestigios de una vida anterior que preferiría olvidar, interceptó una pequeña entrega de mercancía robada que los chacales planeaban vender. La mercancía desapareció sin dejar rastro, el dinero que esperaban también. En el lugar donde debería haber estado el botín, otra pluma de coyote rota. El coyote, cada vez más paranoico, empezó a sospechar de una banda rival, incapaz de concebir que una sola mujer pudiera estar detrás de los meticulosos y casi invisibles golpes a su incipiente imperio. Su brutalidad aumentó, buscando desesperadamente al culpable. El punto de quiebre llegó una tarde sofocante. Para enviar un mensaje definitivo y atraer a su misterioso enemigo, el coyote y el perro secuestraron a María, la nieta adolescente de Mateo. La chica de apenas 16 años a veces ayudaba en el último trago y Sofía, aunque nunca lo demostrara abiertamente, sentía un afecto silencioso por su vivacidad y su bondad. Los chacales exigieron un rescate exorbitante, amenazando con hacerle daño si no se cumplían sus demandas o si se avisaba a la escasa policía estatal. Mateo, con el rostro desencajado por la desesperación, irrumpió en engranes y alma. En sus ojos había una súplica rota. Sofía, se han llevado a María. Su voz se quebró. Sé que estás metida en esto de alguna manera. Por favor, ayúdame. Haré lo que sea. Ella es todo lo que me queda. Sofía vio el rostro aterrorizado de María en su mente, superpuesto con la imagen persistente del niño inocente atrapado en el fuego cruzado de su pasado. La misma náusea, la misma rabia fría. Su resolución se endureció como el acero templado. «Te ayudaré», Mateo dijo, su voz apenas un susurro, pero cargada de una determinación férrea. «Pero lo haremos a mi manera». En ese instante Mateo vio algo en ella que trascendía a la mecánica reservada. Un destello de peligro controlado, una quietud depredadora. Sofía se movió, y por un segundo el viejo ex-sheriff creyó ver un fantasma, una sombra más rápida que la vista. El plan comenzó a tomar forma. Sofía, desempolvando contactos olvidados de su vida anterior, realizó una llamada telefónica críptica a un número antiguo, una voz al otro lado de la línea que reconoció la suya tras un silencio cargado. Consiguió información fragmentada pero vital. Los chacales solían usar un viejo rancho abandonado, a unas millas en el desierto, como escondite temporal y lugar para negocios sucios. Era una apuesta, pero era la única que tenían.
La noche se cernió sobre frontera seca, densa y expectante. En la trastienda de engranes y alma, Sofía se preparaba. No había uniformes ni armamento sofisticado. Sus herramientas eran una extensión de su voluntad, destornilladores afilados hasta convertirlos en punzones, llaves inglesas que podían fracturar huesos, cables finos y resistentes. Revisó su motocicleta, una BMW R90 Scrambler modificada por ella misma, silenciosa y ágil como un puma. Se vistió con ropa oscura y funcional, su cabello recogido en una trenza apretada. Había una especie de ritual sombrío en sus movimientos, la concentración de un cirujano antes de una operación a vida o muerte. La navaja estaba despertando por completo. Mateo, por su parte, había desempolvado su vieja escopeta Remington y un rifle Winchester que guardaba desde sus tiempos de sheriff. Sus manos temblaban ligeramente, no solo por la edad, sino por la mezcla de miedo y una furia contenida que no sentía en años. «El plan es sencillo, Mateo», explicó Sofía, su voz un susurro en la penumbra del taller. «Tú crearás una distracción ruidosa en el lado este del rancho. Fuego, disparos al aire, lo que sea para atraer su atención. Yo entraré por el oeste, donde la vigilancia será menor. Mi prioridad es María. Una vez que esté a salvo, nos ocuparemos del resto». Mateo asintió, sus ojos fijos en los de Sofía. Veía en ellos una determinación que lo sobrecogía y, extrañamente, le infundía confianza. «Pase lo que pase esta noche, chica», comenzó, pero Sofía lo interrumpió con un gesto. «No hay tiempo para eso, Mateo. Solo asegúrate de hacer tu parte y de mantenerte a salvo». Salieron juntos del taller, dos figuras dispares, dirigiéndose hacia el desierto bajo la luz pálida de una luna menguante. El silencio entre ellos estaba cargado de palabras no dichas, de un pacto sellado por la desesperación y una extraña camaradería forjada en la adversidad. El destino de María y quizás el alma de Sofía pendían de un hilo. El rancho abandonado se alzaba como un esqueleto contra el cielo nocturno, sus ventanas rotas como cuencas vacías. Sofía se deslizó entre las sombras con una fluidez espectral, su cuerpo apenas un susurro en el viento del desierto. Neutralizó a dos guardias exteriores con una rapidez y eficiencia que habrían helado la sangre del más curtido mercenario. Un golpe preciso en la tráquea, una llave que cortaba la respiración. Sin ruido, sin vacilación. Localizó una ventana trasera mal asegurada y se introdujo en la casa principal. El interior olía a polvo, a moho y al miedo rancio de quienes habían pasado por allí. Siguiendo el sonido de un sollozo ahogado, encontró a María atada a una silla en una habitación pequeña y sucia. «Shh», susurró Sofía, poniendo un dedo sobre sus propios labios. Los ojos de María se abrieron como platos, llenos de terror y una incipiente esperanza. En ese instante, el plan de Mateo entró en acción. Una serie de disparos de escopeta resonaron desde el lado este del rancho, seguidos por el grito gutural del viejo ex-sheriff. El caos se apoderó de los chacales. Varios de ellos, incluido el perro, salieron corriendo hacia el origen del ruido, maldiciendo y disparando a ciegas. Era la oportunidad de Sofía. Mientras cortaba las cuerdas de María, 3 chacales que se habían quedado rezagados irrumpieron en la habitación. El combate fue brutal y rápido. Sofía se movió como un torbellino oscuro, sus destornilladores afilados encontrando puntos vulnerables con una precisión aterradora. Un golpe aquí, una finta allá, el sonido seco de un hueso rompiéndose. En menos de un minuto, los 3 hombres yacían en el suelo, gimiendo o inconscientes. «Corre hacia el sonido de los disparos de tu abuelo. No te detengas», ordenó Sofía María, empujándola suavemente hacia la puerta. El coyote, que había estado en otra habitación contando el dinero inexistente del rescate, escuchó la refriega. Salió empuñando un machete oxidado justo cuando Sofía emergía del pasillo. «¡Tú!», rugió, reconociendo vagamente a la mecánica que lo había desafiado. «¡Maldita zorra! ¡Voy a desollarte viva!». Se abalanzó sobre ella con la furia de un animal herido. El coyote era fuerte y salvaje, sus movimientos impulsados por la rabia ciega. Pero Sofía era más rápida, más inteligente. Esquivaba sus torpes embestidas, usando el entorno a su favor, atrayéndolo hacia un espacio más reducido. El machete silbaba cerca de su cabeza, pero ella parecía anticipar cada movimiento. «Esto es todo lo que tienes, coyote», lo provocó, su voz fría y calmada. Tanto ruido para tan poca mordida. La provocación lo enfureció aún más. En un arranque de desesperación, intentó usar su imponente físico para arrollarla contra una pared.
Sofía lo esquivó en el último segundo, y el coyote se estrelló contra los débiles tablones. Mientras él se recuperaba aturdido, Sofía actuó. Un movimiento rápido, una llave inglesa olvidada en su cinturón impactando con fuerza en la rodilla del coyote. Un grito de dolor agudo rasgó el aire. El líder de los chacales cayó al suelo, su arrogancia hecha añicos. Justo entonces, Mateo apareció en el umbral, su escopeta humeante. Vio al coyote en el suelo, a Sofía de pie sobre él, ilesa pero con la respiración agitada. María corrió a abrazar a su abuelo, llorando de alivio. El coyote, retorciéndose de dolor, miró a Sofía con una mezcla de odio e incredulidad. Nadie se burla del coyote, jadeó. Sofía lo miró fríamente, sus ojos oscuros como pozos sin fondo. Este desierto ya no te pertenece. La navaja había cumplido su cometido. Al amanecer, las sirenas distantes se acercaron al rancho abandonado. Alertados por una llamada anónima realizada por Mateo desde un teléfono público en el pueblo, varios vehículos de la patrulla estatal de Arizona y del sheriff del condado llegaron al lugar. Encontraron un escenario desconcertante. Una docena de miembros de los chacales estaban atados, heridos o inconscientes, dispersos por la propiedad. Ricardo el Coyote Jiménez yacía con una rodilla destrozada y múltiples contusiones, inmovilizado y furioso. La mercancía robada y el dinero de las extorsiones estaban apilados ordenadamente en el porche. No había ni rastro de quién había perpetrado aquella limpieza quirúrgica. La narrativa oficial, alimentada por fragmentos de evidencia dejada estratégicamente, apuntaría a una sangrienta lucha interna entre bandas o a la aparición de un justiciero desconocido y eficiente. María, a salvo y relativamente ilesa, fue encontrada abrazada a su abuelo cerca de la entrada del rancho. Días después, una calma inusual se había asentado sobre Frontera Seca. El miedo se había disipado, reemplazado por un murmullo de rumores y especulaciones. En Engranes y Alma, Sofía reemplazaba las ventanas rotas, el sonido del martillo un eco de normalidad recuperada. Mateo entró en el taller, observándola trabajar. No hicieron preguntas directas sobre la noche en el rancho. El silencio entre ellos era de un entendimiento profundo. ¿Crees que volverán? ¿O que vendrán otros como ellos?, preguntó finalmente Mateo, su voz cargada de una preocupación persistente. Sofía dejó el martillo y se giró para mirarlo. Una leve sonrisa, casi imperceptible, tocó sus labios. Siempre hay otros coyotes en el desierto, Mateo. Siempre los habrá. Pero este pueblo... Hizo una pausa, mirando hacia la calle principal, donde la gente comenzaba a mover.